Buenas tardes, supongo que se me oirá bien y lo primero que quería agradecer es la oportunidad de estar compartiendo este espacio virtual a través de la red, a los organizadores por supuesto por haber hecho posible que podamos estar viéndonos y escuchándonos y especialmente a Lynn y a Cristina pues porque han sido las que han pensado en mí para esta charla. Especialmente, además, quiero hacerle un agradecimiento a Cristina porque ha tenido la amabilidad de traducirme en la presentación que voy a hacer, traducírmela al portugués y de esa manera yo creo que pido disculpas porque no voy a hablar en vuestro idioma. Voy a intentar hablar despacio, lo cual para mí es muy complicado, porque sabéis que en Andalucía hablamos a unas velocidades muy rápidas, pero lo que sí vamos a intentar es que con el apoyo de las imágenes que vamos poniendo con el texto que está ya en portugués, pues la cosa vaya yendo un poquito más fluida. Lo primero que tengo que deciros es que la presentación mía es totalmente complementaria a la de Cristina. Vamos a hablar de patrimonio alimentario y vamos a hablar también de cambios climáticos, pero yo principalmente lo voy a hacer en la orientación no de cómo los cambios climáticos están afectando a nuestro patrimonio, sino cómo el consumo de alimentos que constituyen nuestro patrimonio alimentario pueden mejorar la sostenibilidad y cómo pueden, por tanto, impedir o ralentizar ese cambio climático. En este sentido, bueno, pues ya Cristina lo ha expresado, el concepto de patrimonio relacionado a la alimentación tenemos que tenerlo muy claro, porque siempre estamos hablando que esta es una herencia que recibimos de nuestros padres. Estamos hablando también de que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra forma de ser. Por supuesto, es un elemento diferenciador y esto es un elemento que debe de quedar muy claro porque puede haber patrimonios comunes que pueden ser para un país entero, para una región o para una zona muy concreta o incluso para una localidad o para un grupo étnico muy concreto. Por tanto, el elemento diferenciador para nosotros tiene un gran valor. Por ejemplo, aquí en España, pues prácticamente en cualquier sitio se come cocido. Por tanto, el cocido como elemento patrimonial que pueda reclamar una localidad concreta no tiene mucho sentido. Sin embargo, hay platos muy particulares que se consumen en zonas muy concretas y eso sí sería parte de ese elemento diferenciador y patrimonial de ese grupo humano. Y una cuestión muy importante y que es fundamental es que debe estar ligado al territorio. Es decir, nosotros vamos a buscar siempre una alimentación, pero no una alimentación globalizada, sino una alimentación que está relacionada con el territorio y esa relación con el territorio va a tener repercusiones en lo que vamos a ir hablando de esa sostenibilidad y esa capacidad de que seamos respetuosos con el medio ambiente. Y luego un elemento que también es interesante que pongamos sobre la mesa es la capacidad que nosotros tenemos de conocer de dónde viene ese patrimonio. Es muy difícil en temas alimentarios, sobre todo en la alimentación popular, buscar el origen de un plato, el origen de una elaboración o de una costumbre, porque no hay una tradición escrita, no hay documentos que lo reflejen en la mayoría de los casos y por tanto pues es rastreable hasta un cierto momento de la historia. Pero lo que sí es importante es que no sean eventos muy nuevos, muy espontáneos o importados de otros sitios, sino que intentemos siempre con ese rastreo histórico comprobar de que corresponde a nuestro propio territorio. Y lógicamente, pues el máximo reconocimiento lo vamos a tener en que la UNESCO ya reconoce hábitos alimentarios, costumbres relacionadas con la alimentación y los reconoce ya como patrimonio inmaterial. Por tanto, ya no es porque lo diga Cristina, porque lo diga yo, sino porque hay un estamento supranacional que está dando ese reconocimiento patrimonial a ciertos tipos de alimentos. Aquí simplemente dos detalles. Uno, el rastreable históricamente. Por ejemplo, nosotros podemos rastrear la empanada gallega hasta al menos la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela, porque en el Pórtico de la Gloria vamos a encontrar una representación de unas personas, concretamente el arquitecto, que está comiendo empanada gallega. Por tanto, al menos hasta esa fecha podemos atestiguar que la empanada gallega en esa fecha ya se consumía. Y el elemento de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial. Yo voy a centrarme mucho en hablar
desde el punto de vista del patrimonio alimentario de los platos populares. Los platos populares son un elemento básico y fundamental que, no sé en Brasil, pero supongo que como está pasando en prácticamente todo el mundo, en España está ocurriendo, se están perdiendo. Se están quedando pues en recetarios particulares o muy concretos y a nivel de uso cotidiano en las familias, en los hogares, pues se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos interés en los platos populares? Pues porque son una verdadera constelación de elementos interesantes que nos van a dar posibilidades de desarrollo. Desde el desarrollo rural, el que podamos dar la identidad dentro del pueblo, el elemento patrimonial que hemos comentado anteriormente. Muchos de estos platos se consumen en determinadas épocas del año, con lo cual podemos configurar lo que se llama una agenda de consumo del plato, sobre todo de cara a ofrecerlo a los turistas. Tenemos un elemento fundamental que son inalineables, es decir, son propios, son nuestros, no te los puedes llevar. Yo he hecho salmorejo cordobés, lo he hecho en Ecuador, por ejemplo, pero sigue estando ligado a Córdoba y es un elemento de Córdoba que yo llevo y doy una ofrenda a las personas con las que estaba compartiendo mesa de que vean cómo es mi plato. Pero yo no lo voy a llamar, en este caso que estábamos en Quevedo, salmorejo de Quevedo. No, el salmorejo sigue siendo cordobés, es algo totalmente intrínseco al territorio. Como veis, hay muchos elementos económicos y en algunos, estáis viendo por aquí arriba, respeto al medio ambiente, que pueden ser digamos, sostenibles. Todos estos elementos son los que vamos a intentar ver, que no es una cuestión de que a mí esto es muy fácil, cojo el PowerPoint, pongo un circulito, me pongo a poner nombre y todo lo que se me ocurra, sino que tiene detrás una evidencia científica que lo avala. ¿En qué se basa esto de la sustentabilidad de los alimentos? Pues lógicamente se basa en elementos de proximidad, de que no tenemos unos traslados grandes, de aprovechamiento de recursos que están adaptados al territorio y todo esto pues al final repercute en que las posibles huellas a los diferentes elementos sensibles de nuestro medio ambiente, como puede ser la huella de carbono, la huella hídrica, la huella energética, pues pueden ser menores cuando nosotros utilizamos una alimentación patrimonial, una alimentación de proximidad. Como ejemplo más señero a nivel de donde nosotros nos movemos, de España, de dieta de proximidad, tenemos la alimentación mediterránea. Entonces esa alimentación mediterránea es uno de los elementos que nosotros vamos a coger como elemento patrimonial, así reconocido por la UNESCO, pero también por los estudios científicos que se han hecho de la sustentabilidad de esta dieta mediterránea. Vamos a intentar demostrar que tiene una huella de carbono más baja, que tiene un menor consumo de recursos hídricos. Normalmente tenemos la ventaja de que al ser productos que no requieren traslados grandes, pues suelen ser productos que tienen un mejor precio o mayor cantidad por el mismo precio. Y luego veremos que hay también un elemento muy interesante y es el tipo de residuos que generamos nosotros con los diferentes alimentos. Si nosotros vamos a un supermercado, compramos un alimento globalizado, un plato preparado, listo para meter en el microondas o para echarlo con agua caliente y consumirlo, pues vamos a tener un montón de envases y embalajes que son al final lo que van a ir a conformar nuestros residuos. Residuo orgánico en ese tipo de consumo es prácticamente cero. En cambio, cuando nosotros elaboramos un plato a partir de alimentos que hemos comprado normalmente a granel en los mercados de cercanía, en nuestras tiendas cercanas, esos alimentos no tienen prácticamente envases y embalajes y el residuo que vamos a generar van a ser la piel, los elementos no comestibles que en definitiva van a poder ser reciclados y convertidos en compost y por tanto tienen una utilidad medioambiental. Se han hecho muchos estudios del efecto del tipo de alimento, la cercanía de producción del alimento con respecto a la huella de CO2, tanto de la huella de CO2, pero también sobre el efecto de metano, óxido nitroso, y vemos que cuanto más cercana es la producción del alimento, lógicamente este tipo de huellas suelen ser más pequeñas. Y en cuanto al efecto hídrico, al consumo hídrico, pues sobre todo vamos a ver que la dieta mediterránea tiene un impacto muy positivo porque se basa principalmente en alimentos vegetales. Los alimentos vegetales
por definición tienen una menor necesidad hídrica para igual producción de alimentos. Por ejemplo, la producción de 1 kilogramo de proteína, estamos viendo ahí, con una leguminosa, pues requiere unos 50 litros. Si nos vamos a producir esa misma proteína por parte de una gallina, iríamos ya a 4.000 litros, más de 4.000 litros. Una ovejita ya más de 5.000. Y si nos vamos a ganado vacuno, estaríamos en torno a los 13.000 litros. Por tanto, el que nosotros basemos nuestra alimentación en alimentos vegetales va a contribuir decisivamente en la reducción del impacto hídrico. Ahí teníamos esos envases y embalajes que hoy en día van suponiendo cada vez un volumen mayor del residuo que sale de cada uno de nuestros hogares. Y os decía, bueno, todo esto hasta ahora no os he dado ninguna evidencia científica, simplemente os estoy dando cosas de lógica para que entendamos luego por qué se ha buscado este tipo de estudios, por qué se han realizado, en qué lógica se basan. Se basan en principio en estos elementos que he comentado. Tenemos un congreso, una reunión científica, un simposio científico que organizó FAO y que hablaba de la biodiversidad y de las dietas sostenibles frente al hambre. A partir de aquí empieza a ponerse en valor un elemento fundamental que era la dieta mediterránea como posible dieta sostenible. Ellos definieron qué querían decir con una dieta sostenible y la definición es realmente interesante, tiene dos partes, las tenéis ahí para que la veáis y os resulte más cercana, pero yo me centraría sobre todo en la segunda parte en la que nos dice que además de ser sana, que tener la posibilidad de ser biodiversa, está culturalmente aceptada. Es decir, nosotros vamos a tener mayores garantías de sostenibilidad de una dieta si esa dieta la población la tiene imbricada como parte de su cultura. Tenemos que partir de la base de que en nuestro sistema de valores es un sistema de valores muy monitorizado, muy mediado por el dinero. Nosotros somos normalmente cuando vamos a comprar uno de los elementos decisorios a la hora de elegir un alimento u otro va a ser fundamentalmente un elemento económico. Pero hay una serie de elementos que se llaman intangibles, valores intangibles, que deben de tenerse en cuenta también a la hora de seleccionar nuestros alimentos. En este sentido, vaya a ver que van apareciendo los autores que han hecho este tipo de estudios. Este estudio es muy interesante porque nos habla de la valorización integral. Es decir, no solamente es una cuestión de valor económico, sino que dentro de ese valor integral tenemos que tener en cuenta el valor cultural, el elemento de raigambre que tiene en nuestra cultura. Hemos de tener lógicamente en cuenta el medio ambiente, hemos de tener la salud y no vamos a despreciar también el valor económico. Ya vamos viendo que se va creando una especie de equipo de trabajo muy interesante que va a surgir luego en la charla cuando hablemos de formas de alimentarse y vamos a ver que las formas tradicionales, las formas basadas en el patrimonio, normalmente no solamente ya son tradicionales y son patrimoniales, no solamente vamos a ver que son sostenibles, sino que en muchas ocasiones van a ser también enormemente saludables. Como decía, uno de los elementos que vamos a utilizar, y porque es donde abundan más los estudios científicos, es en el concepto de la sostenibilidad de la dieta mediterránea. Tenemos diferentes artículos que apuntan sobre esta sostenibilidad de la dieta mediterránea y aquí concretamente Dernimini es uno de los principales autores que estuvieron en esa conferencia que comentamos de FAO, que crearon un grupo de trabajo para intentar crear los mecanismos, las herramientas que permitieran comprobar si realmente la dieta mediterránea era sostenible y que finalmente pues demostraron que la dieta mediterránea era sostenible. Y todo esto además en un equipo de trabajo conjunto entre el Centro Avanzado de Estudios Agronómicos de Dieta Mediterránea y FAO. Es decir, no son unos cuantos amigos que nos reunimos y a ver qué hacemos, sino que estamos siempre amparados por unos organismos supranacionales que son los que han supervisado y dan el visto bueno a este tipo de estudios. Y al final, la conclusión que se saca de la colección de estudios, estamos hablando de 3 artículos publicados en los que consecutivamente van dando las premisas hasta llegar al último, donde se da como conclusión que la dieta mediterránea es una de las más sostenibles que podemos tener. En principio ellos lo califican simplemente como una dieta sostenible, sin comparar. Y la comparación empieza a venir a posteriori. Hay diversos estudios que intentan comprobar si la dieta mediterránea es más o menos sostenible que otra. También hay una cuestión muy importante, la dieta mediterránea abarca una gran cantidad de países.
Entonces hay estudios como los de Guinea que intentan ver cómo está desarrollada la dieta mediterránea en cuanto a su efecto sostenible, su efecto sobre el medio ambiente. Y va viendo cómo hay diferencias en función de la adherencia de la dieta mediterránea en la repercusión medioambiental que ésta puede tener. Y vamos haciendo comprobación en 5 países diferentes. Perry llega incluso un poco más allá y habla de esas posibles repercusiones ambientales, del efecto que pueda tener ya de forma más concreta, no una forma ambigua, una forma genérica, sino hablando de que fundamentalmente vamos a tener efectos en la huella de carbono muy diferenciada entre países, donde el efecto menor sobre el cambio climático lo vamos a tener, por ejemplo, en Eslovenia, donde el efecto es menos de un 20%, y sin embargo nos vamos a encontrar países como Marruecos, que sigue siendo mediterráneo, la parte sur del Mediterráneo también es mediterráneo y estaría incluido en la definición de patrimonio y otras que veremos. Sin embargo, ahí estamos viendo una desadherencia de la dieta mediterránea, y el impacto sobre todo en esas repercusiones ambientales son mucho más grandes. Llegamos incluso a una definición que se realiza por parte de la Fundación de Dieta Mediterránea, en que se define la nueva pirámide de la dieta mediterránea, con la vertiente que todos conocemos de alimentos, en donde vamos a ver los alimentos que deben de ser más consumidos, son los que están en la base de la pirámide, y los que menos se consuman en la cúspide, pero vamos a darle además una vuelta de hoja y vamos a ver que esos alimentos que se consumen en mayor cantidad son además los más sostenibles. En este sentido, Sáenz Almendro habla de cuantificar efectivamente esos efectos medioambientales de la dieta mediterránea cuando se cuantifica una buena adherencia a dieta mediterránea. Habla de una reducción de hasta un 72% en el impacto ambiental total, un 58% de mejora en el uso de la tierra, en el consumo energético hasta una reducción de un 52%, en el consumo de agua hasta un 33%. No lo he puesto aquí, pero Sáenz Almendro nos da un mensaje bastante alarmista. Nos dice, pero cuidado, esto es si estamos bien adheridos a la dieta mediterránea, incluso podríamos conseguir más. Pero si nos vamos alejando del patrón mediterráneo, esto puede llegar a empeorar hasta en más de un 70%. Es decir, conforme nos vamos alejando de ese patrón mediterráneo, vamos a perder ese efecto beneficioso sobre el medio ambiente. Serra Magén nos hace también unas reflexiones sobre por qué la dieta mediterránea es tan sostenible, por qué en estos estudios que se habían hecho previamente daban estos resultados, y nos habla de 2 factores fundamentales: un consumo cárnico más bajo, una utilización de alimentos de origen animal más bajo, pero también una fuente vegetal una fuente de grasa basada en los vegetales. A diferencia de los países nórdicos, que están más basadas en la nata y en otros tipos de grasas animales, nosotros tenemos más sustentados la grasa de utilización culinaria en los aceites vegetales, y eso también puede contribuir notablemente a mejorar el impacto medioambiental. Esto provoca un menor efecto invernadero y, bueno, pues vamos consiguiendo. Aquí ahora ya me tendré yo que quitar para explicaros un poquito los datos de González García, muy recientes, están recién publicados, y nos habla el estudio de 3 dietas en España, una de ellas lógicamente la dieta mediterránea, otra la que está amparada por el gobierno español, que está a través de NAOS, que es el elemento que está velando por la nutrición de los españoles, y una muy novedosa que se había identificado como una dieta muy saludable y que podría competir con la dieta mediterránea, que es la dieta atlántica. Si veis detrás mía en los gráficos que vais viendo, los que están remarcados son los de dieta mediterránea, y nos vamos a encontrar que tiene una menor huella de carbono y una menor huella hídrica de las 3 dietas, considerando las 3 dietas como dietas recomendables dentro de nuestro país. No estamos hablando de que vamos a comparar con la dieta estadounidense o con una dieta basada en comida basura, sino que en dietas saludables la dieta mediterránea podría ser una de las más sostenibles. En esta ocasión vamos a hablar de Grosso, y nos habla de que, con pruebas de que tiene una menor generación de gases de efecto invernadero en los estudios que realiza en Italia. Aquí estáis viendo estudios que se han realizado en diferentes países dentro de la cuenca mediterránea.
Y, por ejemplo, en el Líbano, en Naja y Colaboradores, encuentra una cosa muy interesante. Esa tablita que tenéis ahí, que será difícil de que podáis apreciar bien los números, espero que se vean bien, pero no se van a ver perfectamente bien. Simplemente quiero que observéis dos cosas, que la mayoría de los números están precedidos de un menos, un negativo. Eso significa una correlación negativa entre lo que aparece a la izquierda, que son indicadores de adherencia a la dieta mediterránea, y lo que aparece arriba, que es la sostenibilidad, tanto en impacto hídrico, energético, como en huella de carbono. Por tanto, es una evidencia más de cómo esa dieta mediterránea o cómo esa adhesión a la dieta mediterránea conseguimos tener un menor efecto sobre el cambio climático. Lógicamente no vamos a hablar aquí solamente de dieta mediterránea, aunque nosotros pues la llevamos a gala e intentamos reproducirla y que todo el mundo la conozca y la pueda utilizar, no solamente ya por las cuestiones medioambientales, sino porque sabéis que a través del estudio Predime y de muchos otros que se han hecho después, se demuestra que es una de las que permite una mayor longevidad porque repercute en los efectos del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras muchas. Os decía, no solamente vamos a hablar de dieta mediterránea, sino que las dietas patrimoniales, por ejemplo, lo que nos comentan en África, nos habla del interés que tiene el tener una enorme biodiversidad de cultivos a la hora de ser más defendibles contra el cambio climático. Es decir, si yo tengo una mayor biodiversidad, habrá cultivos que sean más resistentes al calor, a la sequía, etcétera, y cuando se van produciendo esos cambios climáticos, lógicamente tendremos más oportunidades de defendernos que en los casos en que tenemos un monocultivo y que cuando se ve afectado toda la producción. Tenemos también estudios en Asia en donde nos hablan de que cuando se produce cultivos recuperación de cultivos tradicionales, se consigue una mayor resiliencia ambiental, es decir, vamos a ser más capaces de resistir esos efectos del cambio climático. Y de nuevo González García, que habíamos hablado antes de un estudio de 2020, hace un estudio de comparación de dietas a nivel mundial y nos da un mensaje muy interesante. Nos habla que las dietas veganas, ni siquiera las vegetarianas en general, sino la vegana y la dieta mediterránea podrían ser las dietas más sostenibles del planeta. Hay un dato muy curioso que quería reflejarlo porque en los estudios que hemos ido revisando aparecía uno que hablaba de los hábitos de caza que tenían los indígenas norteamericanos y que intentan mantenerlos, y se comprueba que cuanto más tradicional es la alimentación de estos indígenas, sus hábitos de caza son más diversos, más dispersos, y por tanto la incidencia sobre una especie concreta puede ser menor. Por tanto, de nuevo, la alimentación tradicional, en este caso menos basado en alimentos de origen vegetal, más basado en alimentos de origen animal, también puede mejorar el efecto medioambiental en el caso de los indígenas de Norteamérica. Quería también traeros una pequeña reflexión de un compatriota vuestro, de un estudio que se ha hecho en Brasil, Martinelli y Kebali, que nos hablan de cómo va a afectar a la sostenibilidad los diferentes elementos de la cadena alimentaria, algo de lo que ya comentó Cristina, por supuesto la producción de carne, la industrialización, el transporte, la globalización, y luego pues hay un último capítulo que sería la selección adecuada de los alimentos por parte del consumidor. Y nos da un gráfico del cual, bueno, pues de nuevo no pretendo que le echéis un vistazo a todos, pero fijaros que en la columna final, en la de consumo, nos habla de efectos que pueden ser no sostenibles y hábitos y elementos que pueden ser sostenibles. Nos hablan de las tradiciones regionales, la diversidad de alimentos y las habilidades culinarias como elementos que van a mantener mejor esa sostenibilidad. Creo que ya voy mal de tiempo, así que voy a poner simplemente un pequeño ejemplo de cómo estamos trabajando nosotros el patrimonio alimentario a nivel andaluz. Nosotros estamos ahora mismo trabajando sobre una base de datos con más de 800 recetas que mantiene la Biblioteca Gastronómica de Andalucía, el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea, y bueno, pues es una recopilación que han hecho expertos de recetas tradicionales, más o menos 100 por cada una de las 8 provincias que tenemos en Andalucía.
y bueno, pues se ha documentado esas recetas y se ha encomendado el trabajo a especialistas gastrónomos e historiadores para que las recetas pudiéramos tener una cierta garantía de que son recetas propias de ese territorio. De esas recetas vamos a encontrar algunas que están prácticamente en peligro de desaparición, van a quedar muy poco. A nivel nacional estoy contribuyendo también a una recopilación de recetas tradicionales de toda España que están en peligro de extinción, y la Real Academia de Gastronomía está muy interesada en que se pongan en valor esas recetas. Nosotros hemos aportado, por cada comunidad autónoma pues han aportado en torno a 8 o 10, en la Andalucía, que somos una comunidad un poquito más grande, pues hemos aportado 20 recetas diferentes. Una vez que nosotros estamos trabajando con esas recetas, un paso muy importante es el de identificar perfectamente la receta. Aunque los datos están siendo aportados por expertos, necesitamos una sistematización de la información, que siempre la información se recopile de forma igual. Y hay una cuestión importante: la receta no es importante por lo que vemos en los programas de televisión, coge usted 2 huevos, bata, echa y sal, no. Eso tiene poco interés. Lo que tiene interés es el contexto cultural en el que se da esa receta. Quién, dónde, cómo, para qué, con quién se consumían esas recetas. Eso es lo que realmente da el valor patrimonial a esas recetas. En este caso os pongo un ejemplo. Esto es un perol cordobés, es una tradición muy nuestra, y el elemento importante es el que tenéis aquí al otro lado. Tenéis ahí ese perol, ese recipiente donde se hace un guiso fundamentalmente de arroz. Pero realmente lo patrimonial es que esto es una comida comunal que normalmente se hace en el campo. Ahora ya veis que algunos se derivan y lo hacemos en zonas especialmente reservadas para ello, y en donde la gente se reúne a hacer diferentes actividades. Y el colofón, el final de esas comidas, es precisamente el consumir un plato de forma comunitaria de arroz, y este elemento patrimonial, este elemento digamos tradicional, pues ahora mismo se está recopilando por parte de Patrimonio Andaluz para que forme parte del atlas del patrimonio andaluz. Os decía, todo esto al final tiene que tener un sustento científico. Nosotros vamos a trabajar con directrices que ya están elaboradas y están consensuadas a la hora de recopilar esos alimentos y luego valorarlos nutricionalmente, que también nos interesa. En este sentido, se van a seguir directrices de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea y de Eurofir, que es un consorcio que nació para crear la base de datos y la forma en que se debían de registrar los alimentos en nuestra alimentación. Lógicamente tenemos que tener una priorización en qué es lo que vamos a hacer, y nosotros hemos separado netamente 2 tipos de alimentos: alimentos que están en peligro de extinción, que ya digo, estamos trabajando a nivel nacional por una parte, y alimentos que son populares. Algunos diráis, ¿para qué? Si los populares los conoce todo el mundo. Pues precisamente ahí es donde está el peligro, porque al conocerlos todo el mundo vamos a tener una gran diversificación en formas de elaboración de esos platos. Y a nosotros nos interesa prototipar, el que se cree un prototipo de plato para que todo el mundo conozca cuál es la base de nuestra alimentación, de nuestros platos, y a partir de ahí la creatividad que se quiera, pero que siempre seamos respetuosos con esa base. Entonces estamos trabajando con esos platos populares a nivel de toda Andalucía. En esto estamos colaborando con la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, y pues se ha hecho una encuesta a nivel de cada una de las provincias andaluzas para identificar en cada una de ellas cuál es el plato más típico, y llegamos a un ranking de hasta 10 platos por cada una de esas provincias. Bueno, esto es lo que os estaba diciendo antes, que nuestra prioridad va en 2 sentidos: por una parte buscar los platos en peligro de extinción, pero por otra parte estamos recopilando de esos platos que ya sabemos que son populares. Por ejemplo, lo hemos hecho, luego lo veréis, con la pipirrana, un plato típico de Jaén. Pues se están recopilando recetas para al final decir, bueno, de todas las formas de elaboración que tenemos, realmente qué es lo esencial, qué tiene que tener una pipirrana, un salmorejo, que tiene que tener un plato típico, este plato típico concretamente, para que yo lo identifique como mi plato propio de mi provincia. Y eso se hace mediante un protocolo que nosotros tenemos desarrollado y publicado de estandarización de recetas.
luego, pues lógicamente se trasladará a las bases de datos correspondientes para que quede reflejado. También es muy interesante el rescate de elementos, sobre todo de plantas silvestres, que se están perdiendo de nuestra gastronomía y que eran muy habituales. Estamos hablando pues de plantas que no sé si allí tendréis, colleja, vinagrera, abulaga, son plantas que crecen en la naturaleza y que tradicionalmente se recolectaban y se consumían porque son comestibles. Tienen unos homólogos, en algunos casos, en otros casos ni siquiera eso, de plantas cultivadas o esas mismas que se están llevando al cultivo y por tanto pues pierde ese interés y perdemos esa biodiversidad. Por tanto, es un elemento también que nos interesa mucho. Y esas plantas, además, nuestro interés es que se mantengan para que formen parte de la base de datos que Infood está haciendo sobre especies autóctonas. Está muy centrada en los insectos y en aporte de proteínas vía animal, pero los vegetales también tienen un apartado interesante en esa base de datos. Bueno, todo esto, el problema es que cuando tú recopilas la receta, no sé si sois cocinilla y le habéis pedido a alguien una receta, pero la receta, voy a poner un gesto que cada vez más internacional, el echar la salecita así. Yo condimento la sal, le echo el puñadito. Bueno, ese puñadito, ¿cuánta sal es? Porque si yo quiero que reproducir esa receta y que todos hagamos la receta igual, yo no tengo la mano del cocinero, ni la altura, ni sé cuánto tiempo estoy haciendo así. Entonces, ese pizca, ese poquito, ese lo que admita, esos son términos que se utilizan mucho en las recetas. Nosotros lo estamos haciendo una traducción a través de las escuelas de hostelería andaluzas, que son las que van a interpretar las recetas, van a convertir ese poquillo, ese lo que admita, a cantidades físicas, a gramos, y de esa manera nosotros podemos transformar esa receta en su valoración nutricional. Eso en las escuelas de hostelería. Bueno, pues además de eso vamos a buscar también el que ellos mismos sean los que reproduzcan luego la receta en forma de vídeo y de fotografías, como os comentaré a continuación, porque lógicamente la recopilación de recetas se tiene que realizar para que perdure y para que luego sea reproducible en forma de un vídeo corto y en forma de fotografía, y esto lógicamente lo hacemos también directamente con las propias escuelas de hostelería. Hoy teníamos que haber hecho una petición a nuestro gobierno autónomo, a la Junta de Andalucía, para un proyecto precisamente para este tipo de cosas. Tenemos de plazo hasta el lunes, y el lunes una de las cosas que estamos planteando es buscar fondos para que esto se pueda hacer. Luego también otra cuestión importante es cuánto comemos de esta receta. Cuando luego vamos a preguntarle, ¿y usted cuánto come de...? Pues tenemos que tener una recopilación de las raciones habituales que se consumen para que la persona que come dice, no, yo esto exactamente, esta cantidad, o yo entre esas dos cantidades de arriba, y de esa manera pues nosotros ya vamos a ir a una tabla que nos permite saber cuántos gramos está consumiendo y el valor energético que tiene. Esto es muy importante para hacer valoración nutricional en poblaciones, sobre todo que tienen todavía una alimentación basada mucho en la tradición. Entonces, esto se lo hemos planteado para que nos lo haga el Colegio de Dietistas de Andalucía, bien aceptado, y entonces, bueno, conforme vayan saliendo las recetas, ellos serán los que nos lo vayan traduciendo. Y de nuevo va a ser con un protocolo perfectamente estandarizado por parte de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, que se llama protocolo Pancake, y ese protocolo Pancake nos dice cómo tengo que poner la cámara, qué distancia, el ángulo, cómo tiene que ser el fondo, para que luego sea fácilmente interpretable la cantidad que hay en ese plato. Y las valoraciones nutricionales de las que hemos hablado antes, pues será completa, con todos sus nutrientes, perfiles, gráficos, etcétera, con la idea de que pueda ser luego recopilada en la base de datos de composición de alimentos españoles, que tiene ese aval de Eurofir que decíamos, que permite el intercambio de información a nivel de toda Europa, y ya hay también un contacto con Latin Food, hay contactos también con la USDA para que los datos puedan ser intercambiables, para que lo que estamos haciendo ahora, para que la información no se quede en un reducto, sino que pueda ser utilizada por personas en cualquier parte del mundo. Bueno, pues todo esto va a ir a plataformas, lógicamente, de fácil acceso, lo podemos ver por móviles, incluso vamos a tener elementos como son Siri o Alexa, para que quien tenga dificultades o quien le resulte más cómodo decir, Alexa, la receta del salmorejo cordobés, pues nos aparece directamente y nos la reproduce. De esas encuestas de las que hemos hablado antes, no me voy a parar a comentarlas, pero tenemos fotografías como esta. Estas serían los platos que nos han dicho la población que son los más populares en Córdoba, a la cabeza el salmorejo, flamenquín y demás, pero es que veis que nosotros hemos recopilado también
cuándo se come, dónde se come, personas que lo han consumido nunca, si se toma en casa, si se toma fuera. Todos esos elementos al final enriquecen esa información patrimonial de la que hemos hablado. Aquí tenéis los platos de Granada, donde encontramos cosas muy curiosas, como por ejemplo en el caso de la tortilla del Sacromonte, que la estoy tapando yo, el 50%, ahí lo tenéis, 50% no ha consumido jamás una tortilla de Sacromonte, de las personas que la han preguntado. Sin embargo, se considera un plato típico. El estado de salud, el cómo está la receta en este momento, también es muy interesante. Y lo que os decía, una vez que identificamos, en caso de Jaén, la pipirrana como su principal ingrediente, hemos lanzado una encuesta y tenemos más de 140 en recetas de pipirrana, que son las que nos van a servir para estandarizarla. Tenemos los de Sevilla, con cosas muy curiosas, como las espinacas con garbanzo, que era un plato muy específico de una época del año que se consume en toda España en Semana Santa. Ellos consideran que es su plato más típico, pero para todo el año. Y supongo que me he pasado un poco de tiempo, es mi problema que hablo demasiado, quería contaros muchas cosas y además hablar despacio para que me entendáis, con lo cual pues me he ido un poquito de tiempo, pero bueno, ahí tenéis para que podáis contactar conmigo y yo ya me quedo a disposición de la organización a ver el tiempo que tenemos para seguir con las preguntas.